Dos charros legendarios compartieron apellido y pantalla, pero nunca sangre ni amistad profunda, y entre taquillas explosivas y silencios eternos se forjó una tensión que aún late en cada proyección. Suscríbete ya, enciende la campanita y suelta un like potente si estás listo para acabar en los secretos que México susurró por décadas. El cine ranchero convirtió pueblos enteros en escenarios de honor y pasión, donde el orgullo chocaba con el talento y los contratos dictaban destinos, marcando la época de oro con polvo y mariachi. Hoy sus nietos dominan escenarios globales y algoritmos, mientras sus canciones reviven en bodas y series, convirtiendo cada recuerdo en moneda digital. Luis el Gallo Giro y Antonio el Charro de México, dos titanes sin parentesco que el destino obligó a compartir trono. Luis nació en suelo sonorense, Antonio en tierra zacatecana, caminos separados que el cine unió bajo un mismo rótulo. El público llenaba salas jurando hermandad, mientras productores avivaban el fuego para inflar boletos. En ferias rurales los vendedores gritaban «Llegan los Aguilar», sin distinguir rostros. Nunca compartieron linaje, solo escenarios, micrófonos y la carga de ser ídolos rivales. Imagina posar como familia mientras cada uno luchaba por el centro del cartel. Esa presión constante moldeó gestos y palabras que el tiempo convirtió en leyenda. La coincidencia generó anécdotas hilarantes, como un locutor anunciando dueto y un auditorio repleto esperando abrazo fraternal. Luis abrazaba boleros suaves, Antonio rancheras épicas, estilos que dividían listas y corazones. Fans formaban bandos apasionados, uno vitoreaba al galán citadino, otro al jinete auténtico. Esa división era combustible para estudios. Cada filme conjunto disparaba ganancias. Rumores volaban, Luis envidiaba la maestría ecuestre, Antonio resentía el encanto con actrices. El público pagaba por peleas ficticias, ignorando que los chismes reales llenaban páginas. Churubusco rugía como Rin, Raúl de Anda apostaba por Luis con guiones jugosos, Gregorio Wallerstein convertía a Antonio en oro puro. Reuniones de producción mencionaban ambos nombres con presupuestos blindados. Un director lanzó la idea de crédito compartido y la chispa prendió. Rodaje express con charreadas impresionantes dejó al equipo sin aliento. Ensayos revelaban equipos de jinetes separados, marcando territorio invisible. Esa dinámica sutil alimentaba la máquina del espectáculo. Maquillistas veían a Luis llegar temprano eligiendo telas finas, Antonio cargando sillas personalizadas desde Guadalajara. Bromas entre tomas tenían filo, Luis picaba sobre boleros, Antonio sobre charreadas. Comentarios repetidos parecían juego, pero acumulaban peso. Productores incentivaban la chispa porque llenaba salas. Al cierre del día abrazos cordiales, pero pasillos ya bullían de rumores. Esa ambigüedad entre camaradería y competencia definió su relación profesional. Título prometía risas y acción, dos charros en feria compitiendo por dama y honor. En pantalla cantaban a dúo, cabalgaban sincronizados, palmadas en espalda. Detrás el guión sufría tachones constantes. Luis exigía más canto, Antonio acrobacias ecuestres. Técnicos pasaban noches regrabando tomas insatisfactorias. Esa tensión creativa era el precio de la química explosiva. Escena final de reconciliación tardó 3 días, olvidos de texto, caballos asustados, cansancio acumulado. La toma mágica quedó eterna. Público aplaudió hermandad ficticia. En estreno Luis brindó por colega, Antonio por otro talento, tonos captados por prensa. Titulares gritaron unión en pantalla y división en corazón. Rumor cobró vida propia alimentando décadas de especulación. Esa dualidad entre ficción y realidad marcó el filme como espejo de su dinámica. Trono vacante tras Infante y Negrete tentaba a ambos. Revistas lanzaban encuestas semanales. Luis ganaba ciudades con romanticismo, Antonio pueblos con autenticidad. Campañas separadas inflaban carteles desiguales. Giras contrastaban teatros llenos de terciopelo con plazas de toros abarrotadas. Esa competencia por coronación era el pulso del género. Luis superó 100 filmes, Antonio rozó 160, pero roles evolucionaron. Antonio produjo épicas revolucionarias, Luis quedó en comedias ligeras. Algunos ven estrategia, otros mercado cambiante. Luis aceptó secundarios junto a nuevas estrellas, Antonio erigió imperio familiar. Susurros hablaban de sombra y eclipse, pero Luis disfrutaba palenques lejos de reflectores. Esa bifurcación de carreras generó interpretaciones infinitas sobre éxito y felicidad.
Alcoholismo golpeó a Luis años enteros. Llegaba ojeroso pero puntual. Tragedia del enteado lo hundió en depresión profunda. Antonio enviaba flores y apoyo privado. Luis agradecía en silencio. Entrevistas mutuas evitaban menciones. Esas batallas internas divergentes crearon abismo invisible. Antonio enfrentó censura en filmes revolucionarios. Cortes forzados endurecieron su carácter. Luis buscaba consuelo en botella. Antonio en trabajo incansable. Fans notaban ausencia de escenarios compartidos. Rumores crecían. Luis molesto por ayuda insuficiente. Antonio juzgando rendición. Esa diferencia en manejo del dolor marcó distancia emocional irreparable. Antonio fundó clan con Flor Silvestre e hijos Pepe y Antonio Jr. como estrellas. Espectáculos familiares colmaban estadios. Luis observaba desde lejos con hijas talentosas pero sin clan artístico. Premiaciones mostraban mesas llenas versus llegada solitaria. Esa imagen de unidad contrastaba con aislamiento final de Luis. Nieta Ángela domina plataformas digitales. Legado individual de Luis brilla en bodas y memes. Especulaciones hablan de victoria generacional o elección de libertad. Luis evitó competencia familiar por respeto o preferencia. Esa divergencia en construcción de legado alimenta debates sobre familia y éxito. Hijos evitan tema en entrevistas. Pepe omite a Luis. Hijas de Luis elogian sin detalles. Frase repetida: colegas, nada más choca con grabaciones radiofónicas. Luis bromeaba sobre charro único. Antonio advertía a amigos escasos en el medio. Ese silencio colectivo levanta sospechas constantes. Extras cuentan gestos contradictorios. Tequila ofrecido a todos menos Antonio. Caballo premiado ignorando a Luis. Anécdota de defensa ante productor revela apoyo oculto. Esas contradicciones nutren alma de rumores eternos. Salas se llenaban con suspiros femeninos por Luis o aplausos masculinos por Antonio. Lunes comparaban cifras. Ejecutivos asignaban presupuestos. Luis dominaba inicios. Antonio tomó delantera produciendo. Esa carrera numérica generaba tensiones indirectas. Guionista recuerda rechazo de rol ya ofrecido. Antonio exigía créditos superiores. Detalles egoístas pesaban toneladas en estrellas. Fans alimentaban máquina comprando boletos semanales. Sensación de alternancia nunca desapareció pese a décadas de éxito compartido. Luis se retiró agotado. Palenques finales con voz temblorosa pero alma intacta. Antonio continuó montando y produciendo hasta el límite. Corona floral de Antonio al funeral de Luis sin presencia física. Comunicado breve de familia Luis al partir Antonio. Gestos helados contrastaban con calidez cinematográfica. Homenajes conjuntos nunca llegaron. Ciclos proyectan filmes separados. Premiaciones póstumas repiten división familiar. Esa separación final epiloga relación compleja entre cansancio y posible rencilla. Algoritmos emparejan playlists automáticas. Jóvenes descubren duetos y cuestionan ausencias. Respuesta yace en silencios y flores enviadas sin compañía. Rivalidad genera contenido infinito en documentales y redes. Nueva generación reescribe historia uniendo lo que vida separó. Camiones viejos cargaban pasajeros y chismes calientes sobre los Aguilar. Choferes contaban cómo Luis subía en Hermosillo con guitarra y botella, cantando para meseras hasta el alba. En Zacatecas Antonio bajaba impecable, firmando autógrafos a niños. Viajes separaban mundos pero unían imaginación popular. Un pasajero juró ver a Luis mirando cartel de Antonio murmurando sobre montar. Esa anécdota rodó como bola de nieve por terminales. Vendedores ambulantes ofrecían fotos en misma bolsa. Hermanos o rivales tú eliges. Mercados discutían belleza y voz. Cartas de fans pedían duetos imposibles. Productores reían leyendo. Cada invento vendía boleto. En pueblos sin cine historias crecían salvajes. Duelos de charreada, ranchos comprados. Esa mitología oral alimentó décadas de especulación. Cajones guardan papeles amarillos con mensajes tachados. Luis felicitó millón de discos pero borró firma. Antonio invitó a espectáculo ecuestre y rompió hoja. Tesoros para coleccionistas prueban relación posible distinta. Secretarios oían preguntas por el otro Aguilar sin cruzarse puertas. Esa curiosidad contenida revela deseo y rechazo simultáneo. Esposas intercambiaban regalos. Dulces zacatecanos por detalles sonorenses. Fiestas de fin de año, saludos distantes sin mesa compartida.
Niños jugaban en sets ignorando tensiones adultas. Infancias cruzadas forman puente que rumores nunca rompieron. Locutores inventaban excusas para no juntarlos en vivo. Patrocinadores temían química fallida. Productor valiente los invitó. Aire se cargó. Luis cantó ella tembloroso. Antonio triste recuerdo al vacío. Abrazo esperado nunca llegó. Estaciones recibieron llamadas pidiendo más. Promesas vacías. Secciones separadas nacieron. Hora de Luis. Rincón de Antonio. Técnicos contaban ingenieros propios. Cada voz más clara. Esa división radiofónica reflejaba estudios reales. Sastres guardan moldes contrastantes. Delgado galán versus ancho jinete. Telas suaves para Luis. Resistentes para Antonio. Pruebas vestuario revelaban personalidades opuestas. Romance versus acción en cada puntada. Vicente Fernández pidió bordado idéntico. Antonio furioso. Luis sonrió que se lo quede. Frase interpretada desdén era cansancio puro. Hilos y agujas ya no valían pelea. Rosa de Castilla reía con Luis, impresionada con Antonio. Premieres posaban sándwich Aguilar. Fotos alimentaban celos. Centro atención disputado. Actriz joven pidió autógrafo doble. Corazón versus caballo. Revista preguntó ganador corazón. Flores camerino Luis. Botas Antonio. Pepe creció sin historia sobre Luis. Nombre tabú cenas. Hijas Luis veían películas preguntando amistad. Evasivas cosas del medio. Legado pesado silencio. Pepe omite capítulos Luis documentales. Hijas organizan homenajes sin invitación Aguilar. Vacío generacional eco rivalidad muerta. Ariel sentaba lados opuestos teatro. Luis ganó. Antonio aplaudió sin acercarse. Homenaje a Antonio. Telegrama Luis nunca leído. Gestos fríos versus calidez colegas. Mesa honor tentativa. Llegada tarde. Partida temprana. Bromas ceremonias no caben misma mesa. Premiaciones póstumas repiten división. Carteles alternaban fines semana. Mariachi versus espectáculo ecuestre. Organizadores evitaban división público ganancias. Noches separadas reflejo vidas. Músicos tequila Luis. Horchata Antonio. Estados ánimo evidentes. Fans exageraban rumores diferencias. Ingenieros guardan cielito lindo tempo disputado. Cinta cajón. Copias perdidas. Santo Grial coleccionistas. Productores forzaban mezclas fallidas. Cuerdas versus metales. Excusa artística perfecta. Álbum conjunto sueño fans. Rayo alazán tranquilo aceptaba caricias. Trueno moro pateaba extraños. Grom notaban curiosidad versus resoplido. Animales reflejaban dueños. Carrera escena trueno adelantó. Luis bromeó motor. Antonio acrobacias propias. Luis close UPS quieto camiones placas separadas. Corral error latigazos. Hasta caballos se llevan mal veterinarios Luis zanahorias diarias. Antonio delegaba capataces. Compañía versus Victoria, entierro rayo mariachi. Trueno donado escuela. Santuarios fans flores fotos. Caballos más cerca dueños, paparazzi acechaban premieres. Cruce alfombra sin mirada. Sobre no usar circuló reporteros. Festival Guadalajara bar versus restaurante, archivos negativos, abrazos forzados, sonrisas falsas. Orden estudios proteger imagen, Polaroids camerinos, cuerpos girados. Niño fan mano sin tocar. Álbum familiar secreto, digital rescata pixeladas. Historiadores microexpresiones ambigüedad, fotos publicadas duetos brindis. Ocultas guardan relación incomprensible. Los mariachis de plaza conocían las preferencias exactas de cada Aguilar. El grupo de Luis llegaba con violines afinados para boleros lentos, camisas blancas impecables y corbatas discretas. El de Antonio traía trompetas potentes, trajes negros con plata y sombreros anchos listos para rancheras explosivas. En las ferias, los músicos se turnaban escenarios sin cruzarse, porque los organizadores sabían que un solo acorde compartido podía desatar caos entre fans. Un violinista recuerda que Luis pedía ella con ojos cerrados, mientras Antonio exigía triste recuerdo mirando al horizonte. Esa división musical era un reflejo perfecto de sus almas. Cuando un palenque intentó contratarlos la misma noche, los mariachis se negaron. No queremos problemas, dijeron, y los promotores cedieron. Los músicos contaban que Luis llegaba con botellas de tequila para compartir, Antonio con agua de Jamaica para todos. Esas diferencias en hospitalidad marcaban territorio.
Los fans, al enterarse, elegían bando según el trago ofrecido. En los archivos de los estudios duermen guiones con anotaciones marginales. Uno proponía secuela de Aquí están los Aguilars, donde los charros se reconcilian para siempre. Luis tachó escenas de abrazo final. Antonio borró diálogos de disculpa. El proyecto quedó en el limbo, pero las copias circulan entre coleccionistas. Otro libreto los ponía como padre e hijo separados por la revolución, idea descartada por demasiado personal. Los guionistas recuerdan reuniones donde cada uno llegaba con su versión del mismo personaje. Luis quería más romance, Antonio más balas. Las discusiones terminaban con el director sudando frío. Un día, un escritor propuso que se pelearan de verdad en pantalla, y ambos aceptaron con entusiasmo. La escena se rodó, pero nunca se montó. Luis compró un rancho modesto en Sonora con corral para pocos caballos y jardín para sus hijas. Antonio adquirió extensiones vastas en Zacatecas con plazas de toros privadas y escuelas de charrería. Los capataces contaban que Luis visitaba su tierra los fines de semana, cantando para los vaqueros. Antonio organizaba rodeos mensuales con invitados famosos. Esas propiedades eran extensiones de sus egos. Una vez, un periodista intentó entrevista doble en sus ranchos. Luis aceptó con gusto. Antonio pospuso 3 veces. El reportaje salió a medias, con fotos de un solo Aguilar. Los vecinos de ambos ranchos juraban que los dueños nunca cruzaron la línea estatal. Las disqueras lanzaban álbumes el mismo mes para medir fuerzas. Luis grababa boleros con orquesta completa, Antonio rancheras con mariachi tradicional. Las radios comparaban ventas diarias, y los locutores anunciaban el Aguilar de la semana. Los fans compraban ambos, pero guardaban uno en el corazón. Un ingeniero de sonido filtró que Luis escuchaba las grabaciones de Antonio en privado, ajustando su estilo. Antonio, a su vez, pedía copias de los boleros de Luis para estudiar. Ese espionaje creativo era secreto a voces. Cuando Luis partió, su rancho se llenó de mariachis y tequila. Antonio envió corona gigantesca, pero no apareció. Cuando Antonio se fue, su plaza de toros recibió miles. Familia de Luis emitió comunicado breve. Esas ausencias físicas hablaron más que 1000 palabras. Los fans organizaron vigilias separadas, una en Sonora con boleros, otra en Zacatecas con rancheras. México se dividió en duelo por un día. Los camerinos en los estudios eran mundos paralelos separados por un pasillo angosto. El de Luis olía a colonia fina y café recién hecho, con espejos rodeados de bombillas y fotos de sus hijas pegadas con cinta. El de Antonio exudaba cuero curtido y sudor de caballo, con trofeos de charreada alineados y un crucifijo grande sobre la puerta. Los maquillistas juraban que si abrías ambas puertas al mismo tiempo, los espejos se reflejaban infinitamente, pero nunca los dueños. Un día, un asistente dejó la puerta de Luis entreabierta mientras Antonio pasaba. Este se detuvo, miró el reflejo y siguió caminando sin decir palabra. Luis se sentaba horas frente al espejo practicando sonrisas, ajustando cejas, probando ángulos para la cámara. Antonio entraba, se ponía el sombrero en 2 segundos y salía listo para rodar. Esa diferencia de rituales hablaba de vanidades opuestas. Uno vivía para el close-up, el otro para la acción completa. Los espejos guardaban secretos. Luis hablaba solo sobre el otro que cree que un caballo lo hace estrella. Antonio murmuraba el que canta bonito pero no monta. El tequila era el tercer personaje en la vida de Luis. En su camerino siempre había una botella de herradura reposado, medio vacía, con un vaso sucio al lado. Los extras contaban que después de las tomas difíciles, Luis llenaba el vaso y brindaba por los que no están. Antonio, en cambio, prohibía alcohol en sus sets. Su mesa tenía agua de horchata en jarros de barro. Una vez, durante un rodaje nocturno, Luis ofreció un trago a todo el equipo menos a Antonio, quien lo rechazó con una mirada que congeló el aire. En las giras, los camiones de Luis llevaban cajas de tequila escondidas bajo los trajes. Los músicos decían que cantaba mejor después del tercer trago. La voz se volvía más ronca, más sentida. Antonio, al enterarse, comentó en una entrevista que el charro bebe agua, no veneno. Esa frase llegó a oídos de Luis, quien respondió en un palenque: el que no bebe, no siente. El sombrero de Luis era un Stetson gris perla, ala ancha, con una pluma discreta que movía al ritmo de sus boleros. El de Antonio era un charro negro con toquillo de plata, pesado,
hecho a medida en Sombrerería El Charro. En los sets, los sombreros colgaban en perchas separadas. Un día, un viento fuerte los tiró al suelo y se mezclaron. El equipo contuvo la respiración mientras Luis y Antonio los recogían lentamente, cada uno asegurándose de tomar el suyo. Los sombrereros de Guadalajara guardaban moldes de ambas cabezas. El de Luis era más pequeño, ovalado, perfecto para el galán. El de Antonio era grande, redondo, para el jinete. Cuando un aprendiz confundió los moldes, Antonio devolvió el sombrero diciendo: «Este es para el que canta, no para el que monta». Los estudios recibían sacos de cartas semanales. Las de Luis venían perfumadas, con corazones dibujados, pidiendo fotos besando la mano. Las de Antonio llegaban con tierra de rancho, dibujos de caballos, solicitando autógrafos en botas. Los secretarios separaban la correspondencia en 2 pilas gigantes, una rosa, otra marrón. Una fan escribió a ambos pidiendo que se reconciliaran por el bien de México. La carta quedó sin respuesta. En los concursos de radio, las votaciones por mejor charro terminaban empatadas. Los locutores leían cartas en vivo, una alabando la voz de Luis, otra la monta de Antonio. Los fans se enfrentaban en las líneas telefónicas, defendiendo a su ídolo con pasión. Los dobles de Luis eran actores delgados, buenos para caídas románticas. Los de Antonio eran jinetes profesionales, capaces de saltar barrancos. En las escenas compartidas, los dobles se turnaban sin cruzarse. Un doble de Antonio contó que Luis le pidió practicar una caída a caballo para no quedar mal. El jinete se negó, diciendo: «Eso es para el otro Aguilar». Durante una escena de pelea, los dobles ensayaron golpes que nunca llegaron a la pantalla. Luis quería coreografía elegante, Antonio golpes reales. El coordinador de stands terminó con un ojo morado mediando. Las portadas gritaban: «Los Aguilar se enfrentan por una actriz», cuando en realidad compartían escenas sin hablarse. Los reporteros seguían sus carros separados, Luis en un Cadillac blanco, Antonio en una camioneta pick-up negra. Una vez, ambos llegaron al mismo restaurante por error. Los fotógrafos corrieron, pero los charros entraron por puertas diferentes. Los titulares acumulaban polvo en hemerotecas. Luis celoso del éxito de Antonio. Antonio ignora a Luis en premiere. Los lectores compraban el periódico del día, debatían en cafeterías, elegían bando. Los niños de Luis y Antonio coincidieron en sets infantiles. Las niñeras contaban que jugaban a los charros, pero siempre en equipos separados. Un día, el hijo de Antonio le prestó un caballito de madera al hijo de Luis. Este lo devolvió diciendo: «Mi papá tiene uno más grande». En las fotos de grupo, los niños posaban en filas, Aguilar de un lado, Aguilar del otro. Los maestros de actuación notaban que imitaban a sus padres sin saberlo. Luis compró un reloj de oro para Antonio en su cumpleaños, pero lo guardó en un cajón. Antonio mandó hacer una silla de montar con el nombre de Luis, pero la donó a una escuela. Los artesanos contaban que ambos preguntaban: «¿Crees que le guste?», antes de cancelar. En Navidad, las esposas intercambiaban regalos, pero los maridos nunca. Flor Silvestre recibió un collar de Luis, pero Antonio lo guardó sin usarlo. Luis soñaba con un musical en Broadway, Antonio con un circo ecuestre mundial. En entrevistas separadas, mencionaban proyectos con un colega, pero nunca nombraban al otro. Los productores intentaron unirlos en un espectáculo, pero los contratos se rompían en la cláusula de créditos iguales. En el lecho de muerte, Luis pidió que tocaran ella. Antonio, al enterarse, escuchó la canción en su rancho sin decir palabra. Cuando Antonio partió, su familia puso triste recuerdo en el funeral. México lloró por separado, pero el eco fue el mismo. Los nichos en panteones diferentes recibían flores de fans que aún debaten. La rivalidad terminó, pero la historia sigue viva. Los relojes de pulsera eran su firma en el tiempo. Luis llevaba un Rolex delgado de oro blanco, esfera limpia, regalo de una actriz famosa que nunca se mencionó. Antonio usaba un cronómetro pesado de acero, con correa de cuero curtido, capaz de resistir caídas de caballo. En los sets, los relojeros ajustaban las manecillas para que coincidieran en la toma, pero fuera de cámara cada uno vivía en su propio ritmo. Luis llegaba tarde a las llamadas, disculpándose con una sonrisa, y el tiempo vuela cuando cantas. Antonio aparecía 15 minutos antes, revisando el guión y los caballos. Un día,
Durante una escena de duelo al amanecer, el reloj de Luis se detuvo. Antonio, sin decir palabra, sacó el suyo y lo puso en la mesa entre ambos. El director gritó «acción», y los relojes quedaron ahí, uno parado, otro tic-tac constante. La toma se usó tal cual, y los fans la interpretaron como metáfora. Los relojeros contaban que Luis nunca reparó el suyo, lo guardó en una caja con la inscripción para cuando el tiempo se reconcilie. La pluma en el sombrero de Luis era de faisán, teñida de azul, movida por el viento como una caricia. La de Antonio era de águila real, negra y rígida, clavada con un broche de plata. En las charreadas, las plumas se mecían distintas, una suave, otra desafiante. Un sombrerero recuerda que Luis pedía plumas que hablen de amor, Antonio que griten autoridad. Cuando un viento fuerte arrancó la pluma de Luis en un rodaje, Antonio la recogió del suelo y se la ofreció. Luis la tomó, pero la guardó en el bolsillo sin ponérsela. Los fans notaban las plumas en las fotos, azul para el romántico, negra para el héroe. En los concursos de disfraces, los niños elegían plumas según su ídolo. Los libretos de Luis estaban llenos de corazones dibujados en los márgenes, notas como más sentimiento aquí o sonrisa para la dama. Los de Antonio tenían flechas apuntando a las escenas de acción, más velocidad o caballo al galope. En un rodaje compartido, los libretos quedaron sobre la misma mesa por error. Luis hojeó el de Antonio y escribió Bonita monta en una esquina. Antonio vio el de Luis y tachó un diálogo romántico con demasiado dulce. Los script girls guardaban esos libretos como reliquias. Uno terminó en una subasta, con las anotaciones cruzadas como diálogo mudo. En un set, el espejo del camerino de Luis se rompió durante una discusión con un productor. 7 años de mala suerte, dijo el maquillista. Antonio, al enterarse, mandó romper el suyo propio para equilibrar. Los fragmentos quedaron en el suelo, reflejando pedazos de ambos. Los técnicos barrieron los vidrios, pero guardaron un trozo de cada uno. Los espejos rotos se convirtieron en amuleto, uno en el rancho de Luis, otro en el de Antonio. Los visitantes juraban que los fragmentos aún reflejaban sus rostros. En los estudios de grabación, los ingenieros guardaban partituras de duetos imposibles. Cielito lindo en 2 tempos, ella con mariachi, triste recuerdo con bolero. Luis quería armonías suaves, Antonio coros potentes. Una vez, grabaron una estrofa cada uno por separado. El ingeniero mezcló las pistas y sonó mágico, pero Antonio pidió borrar su parte No es mi estilo. Los fans sueñan con esa grabación perdida, circulando leyendas urbanas de cintas ocultas en bóvedas. En resumen, competencia profesional, coincidencias fatales y silencios elocuentes tejieron una supuesta enemistad que alimentó rumores por generaciones. Su legado trasciende rencillas, uniendo rivales en la historia del cine charro que nuevas voces seguirán cantando. Suscríbete para más verdades ocultas. Deja like si te impactó y comenta tu teoría abajo. Mira el video en pantalla sobre Infante y Negrete, no te lo pierdas.